Bien, pues estamos en un nuevo video. Mi nombre es Juan Pablo Alvarado Garfias. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad del Istmo. Y bien, pues el día de hoy les voy a presentar un proyecto que he estado realizando para la materia de programación orientada a objetos. Este proyecto se trata de dibujar un triángulo. Vamos a ver más o menos lo que se pide, lo que vamos a aprender al realizar este proyecto. Y voy a explicar un poquito de cómo fue que se realizó. Bien, vamos a dar una pequeña introducción. Después vamos a pasar por el análisis del problema. Vamos a explicar todo el desarrollo del programa y por último voy a dar una conclusión. Como introducción vamos a hacer un pequeño programa que dibuje un triángulo. Además de eso debe tener la opción de cambiar los puntos. En este caso significa poder moldear el triángulo al gusto del usuario, es decir, puede ser un triángulo con los lados iguales, lados desiguales, un triángulo, no sé, un triángulo común y corriente, como un triángulo muy raro, es al gusto del usuario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? En el lenguaje Java. El lenguaje Java tiene una biblioteca que se llama Graphics 2D, en donde tenemos diversas funciones que nos ayudan a dibujar en la pantalla. En este caso, lo único que vamos a necesitar es un punto y listo. Un punto, le vamos a decir de este punto a este punto dibuja tal línea. Y hasta eso hay métodos que nos permiten solamente decirles de tales puntos dibuja tal figura y automáticamente la función o el método de Graphics 2D analiza la figura que tú quieres dibujar y la realiza. Entonces vamos a continuar. Como planteamiento, como les decía, se trata de dibujar triángulos básicamente, permitiendo interacción y personalización de vértices y colores. Aparte de poder moldear el triángulo a su gusto, el usuario puede realizar una rotación y también puede cambiar el color del triángulo. Tanto puede ser aleatoriamente como de una manera personalizada. Es decir, el usuario puede crear su propio color. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a usar el RGB para que el usuario pueda escoger su color. Y bueno, pues como les comentaba, vamos a usar la biblioteca Graphics 2D para poder realizarlo. Análisis del problema. ¿Qué necesitamos para poder dibujar un triángulo? Lo primero que tenemos que tener es información. ¿Y qué información necesitamos? Una coordenada X y una coordenada Y. Eso es lo básico. ¿Por qué? Porque un triángulo en realidad para poder dibujarlo necesitamos tres puntos. Un punto A, un punto B y un punto C, ¿no? Supongamos. Entonces trazamos una línea de A a B, de B a C y de A a C, ¿no? O de C a A, como lo quieran ver. El detalle aquí es que, bueno, pues tenemos que tener, tres puntos. Información de tres puntos con sus coordenadas X y Y en el plano. En este caso el plano va a ser la parte de la interfaz donde se va a poder visualizar el triángulo. Ese sería nuestro plano. Recordando que en todas las computadoras el eje X y el eje Y empieza por aquí, por el lado superior izquierdo. X igual a 0 y Y igual a 0. Y entre más sea al lado inferior derecho, el número es más grande, tanto en X como Y. Entonces, mientras que en el plano cartesiano común y corriente, se podría decir que se divide en dos, y empieza desde 0, 0, o sea, en medio, por así decirlo. Aquí no, en las computadoras siempre inicia, siempre en todas las computadoras inician en el lado superior izquierdo. Algunos lenguajes de programación lo manejan diferente, pero al menos los que yo conozco lo manejan de esta manera. ¿Para qué nos van a servir las líneas? Bueno, la información de los puntos para poder tener la información del triángulo. Aparte de que lo tenemos que dibujar, también debemos realizar algunos cálculos numéricos, como por ejemplo el área,
el perímetro, la altura, y también tenemos que mostrar la distancia del segmento A, del segmento B, del segmento C. Entonces hay que poder demostrarlo para el usuario. Y bueno, también aparte de eso, en la rúbrica que nos dio el profesor, debemos de dar personalización, que ya lo había mencionado, color, rotación y moldeo. Debemos predecir errores al momento de moldear. Esto quiere decir que el usuario obviamente no puede sobrepasar los límites del panel. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un área designada en la interfaz para poder mostrar el triángulo y no nos podemos pasar de ello. Obviamente el triángulo no se puede pasar de la interfaz y sería un desastre. Entonces, no, el chiste es que se vea bien. Entonces vamos a ver cómo represento el triángulo. Fácil, con la clase punto. La clase punto es una clase que está anidada dentro de otra clase que más adelante vamos a ver, no sabemos cuál es de mientras. La clase punto es una clase anidada. ¿Qué tiene la clase punto? Dos enteros, uno se llama X y otro se llama Y. Como en matemáticas de toda la vida, así se representa. Cuando tú estás aprendiendo matemáticas, te enseñan en plano cartesiano, ¿no? Y te dicen un punto tiene una coordenada X, Y. Al menos en segunda dimensión, eso es así. Obviamente si está el plano, pero de 3 dimensiones, bueno, si se dice plano de 3 dimensiones, supongo que plano es porque es 2 dimensiones. Supongan, bueno, plano de 3 dimensiones está X, Y, Z, ¿no? Porque también tenemos otro eje. Está el eje X, Y, Z. Pero en este caso estamos manejando el plano normal, el plano cartesiano. Vamos a utilizar X, Y, son enteros. Es todo. La clase punto tiene un método muy importante, muy importante, que es el método distance. El método distance es básicamente utilizamos la fórmula de la distancia entre dos puntos, que es la raíz cuadrada de la coordenada en X del punto B menos la coordenada en X del punto A. Eso sumado con la coordenada, bueno, eso al cuadrado. Y bueno, pues aquí está la fórmula, ¿no? ¿Para qué lo digo? Esto es básico, lo aprendemos de la primaria o secundaria, supongo. No hay mucho que decir, es simplemente, bueno, recordando que la clase punto tiene dos atributos, el cual es X y Y. Este método distance manipula esos atributos. Esos atributos, obviamente cada punto es diferente, por lo que no estamos operando sobre las mismas coordenadas X, Y, sino que es cuando instanciamos la clase punto, que vamos a ver más adelante, porque vamos a tener tres puntos, recuerden, punto A, punto B y punto C, o P1, P2, P3, no hay diferencia, P1, P2, P3, entonces esos puntos los instanciamos, vamos a ver más adelante. Entonces lo que hacemos es crear espacio en memoria para poder almacenar eso y se opera sobre esos atributos de P1, P2, P3. No es el mismo caso de la clase mate que vamos a ver más adelante, que casi está al final. La clase mate es una clase que nos otorga operaciones para poder calcular algunas cosas como seno, coseno, cosas así. Nos ayudan, pero no va al caso, es diferente, ¿no? Una cosa es el método para la clase y el método para el objeto. No es lo mismo, en este caso es un método para el objeto. ¿Cómo represento el triángulo? Bien, aquí pues para poder cumplir con algunos requisitos implementé la clase figura geométrica. La clase figura geométrica tiene atributos únicamente informativos, los cuales son un área, un perímetro y un color. Nada más. Tiene getters y setters y es todo. No tiene nada más. No hay mucho que decir. Una figura geométrica obviamente tiene un área, obviamente tiene un perímetro, y el color pues es algo que tuve que agregar por cuestiones de que si más adelante quisiera yo agregar más figuras geométricas, pues simplemente el atributo está dentro de la figura geométrica y no dentro de un triángulo, un panel de un triángulo en este caso. Por si más adelante se quisiera implementar otra figura, el atributo color ya está. Entonces,
no hay mucho que decir, tiene getters y setters sobre esos atributos y listo. La clase triángulo aquí es un poquito más importante, no tiene tantos métodos, pero también es importante. Además, bueno, la clase triángulo es una figura geométrica, hereda de la clase figura geométrica. Tiene algunos aditivos como son la altura y 3 lados. Entonces vamos a tener la altura del triángulo y también vamos a tener la distancia entre los vértices en este caso. Esos lados son únicamente informativos, no vamos a operar con ellos de momento. De momento no se opera con ellos, pero tenemos estos atributos meramente informativos, como les comento. También tiene getters y setters. Bien, agregando opciones, cambiar puntos. Cambiar puntos es una función muy importante dentro del programa porque nos permite moldear el triángulo. Cuando digo que podemos moldear el triángulo es que tenemos los puntos, los podemos mover y podemos crear otro triángulo con esa figura. Entonces, ese es el objetivo de esta función. Ahorita lo vamos a ver en el proyecto. Bien, vamos a ver. Bien, esta es el programa. Entonces, la función cambiar puntos, le doy clic. Aquí se visualiza que está encendido. Entonces podemos modificarlo y vean cómo se está modificando los atributos informativos. Aquí está el apartado de datos, el apartado de modificaciones del triángulo. Podemos cambiar el color, podemos escoger un color a gusto del usuario, podemos usar el RGB. Les comento, hay diferentes casos para poder escogerlo. Podemos rotar el triángulo al gusto del usuario, depende cuántos grados lo quiere rotar. Podemos rotarlo a diferentes grados. Si quitamos la opción de cambiar puntos, entonces ya no se puede editar. Entonces, esto es lo que les decía. Cuando queremos salir, vean, ahí está saliendo un pequeño mensaje, límites del panel alcanzados. Se alcanza a ver aquí de este lado. Ahí, lo voy a alzar tantito. Vean. No sé, ahí está. Están saliendo mensajes. Entonces, cuando yo supero el triángulo panel, que es esta parte designada para el triángulo, me sale un error. Eso no lo quise mostrar en pantalla como tal, sino en consola, nada más para que se pueda manejar la excepción. Aquí podría abrir fácilmente una ventana y no hay problema con eso. Entonces vamos a seguir analizando las clases. Por ejemplo, la clase que les comentaba, la clase figura geométrica, únicamente tiene color, área y perímetro. Únicamente son informativos, no tienen más que getters y setters y listo, se acabó. Ahora la clase triángulo, hereda de figura geométrica, tiene 3 lados, son informativos como les comento. Estos atributos, bueno, a ver, el área, perímetro y altura, como están viendo aquí están en la parte de datos, esos son de figura geométrica. En realidad son de figura geométrica, pero como se hereda de triángulo, se podría decir que se sobreescribe el código. Ahora, la parte de A, B y C podría tomarse como si fueran los puntos, pero recuerden que los estoy tomando como P1, P2 y P3. Pero en realidad el segmento A es del P1 al P2, y el segmento B es del P2 al P3, y el segmento C es de P1 a P3. No, esa es la diferencia. Habría que observar bien desde el inicio cuál es el P1 y cuál es el P2 y cuál es el P3. Ahora, la clase triángulo panel, la clase más importante de todas, porque aquí está casi toda la lógica del programa, o más o menos toda la ejecución de lo que ya hemos dicho. Vean, adentro de la clase triángulo panel, el triángulo panel no es más que la parte de la interfaz donde se puede visualizar el triángulo. Es decir, aquí está sobrepasando el triángulo panel. Hereda de JPanel. Entonces estoy creando mi propio panel. Ahora, dentro de la clase triángulo panel tengo la clase punto. Eso quiere decir que es una clase anidada. Tengo dos atributos XY, como les había comentado. Tengo su constructor. Tengo los getters y setters. Tengo el método distance. Hay dos maneras de verlo. Tengo sobrecarga, tengo distance.
le mandamos un punto ya creado con algún otro punto, es decir, un objeto de tipo punto, o puedo mandarle dos enteros. No hay problema con eso. O sea, depende del contexto, a veces es necesario que cree yo un punto. A veces, por ejemplo, si necesito la distancia de P1 a P2, mejor uso el distance con el tipo punto. Pero si, por ejemplo, vamos a ver más adelante, el método distance con, no sé, un punto que estoy calculando otra cosa, me conviene más enviar ese valor numérico, nada más. Me conviene porque no tengo que reservar memoria para crear otro punto, únicamente estoy mandando dos enteros. Bien, aquí tenemos set coordenadas, es otro método para que, o sea, en lugar de usar set x y set y, mejor le digo set coordenadas, le mando las dos coordenadas, la primera es x y la otra es y. Fácil. ¿Cómo calculamos la información? Ahora, cuando nosotros creamos la interfaz, le decimos que el panel, en este caso el triángulo panel, este es un triángulo panel, nada más que yo lo llamé panel. Triángulo panel es igual a new triángulo panel, es decir, estamos reservando memoria. Cuando yo lo creo, le estoy diciendo que me agregue un evento. Y eso quiere decir, mouse drag es cuando arrastras el botón, cuando lo tienes cliqueado, cuando lo arrastras. Le estoy diciendo que cree la variable P, A y H. Perímetro, altura, perdón, perímetro, área y altura. Obtengo la información de los lados y entonces hago un seteo para la información. ¿Para qué sirve esta parte del evento mouse dragged? Para el apartado de los datos. Es decir, cada que se cambia esto, mouse dragged significa este apartado. Cuando mantengo cuando mantengo clic sobre estos, se actualiza la información, nada más para eso. ¿Y cómo se calcula esa información? Pues con el método calcular elementos. Calcular elementos, como se está viendo, calcular elementos es una función que se va a ejecutar a cierto momento. ¿De qué depende? Ahorita lo vamos a ver en qué momento se ejecuta, ya lo vamos a ver. Pero de mientras calcular elementos, pues bueno, tenemos el perímetro, semiperímetro, perdón, el área y la altura. Tenemos, como les estaba viendo, aquí están los segmentos, el segmento A, B y C. Ven, aquí me conviene enviar el punto porque tenemos los puntos P1, P2 y P3 del triángulo panel. Ahora, le seteamos la distancia de P1, P2 y P3 de los segmentos, perdón. El perímetro le sumamos el tamaño de los segmentos o la longitud de los segmentos A, B y C, como están viendo. Ahora le seteamos el perímetro a la información, en este caso el triángulo, aquí está. El semiperímetro pues es el perímetro dividido por 2. ¿Para qué nos sirve el semiperímetro? Para obtener el área, nada más. Para eso nos sirve. Hay una fórmula que no recuerdo si la puse. No, creo que no la puse aquí. Pero hay una fórmula que nos da el área únicamente con los segmentos y con el semiperímetro. Bueno, obtenemos el área y entonces aquí obtenemos la altura. Hay otra fórmula, aquí no lo voy a comentar, pero este sería el apartado para calcular los elementos del triángulo. Y bueno, pues como les comentaba, ¿en qué momento se calculan los elementos? Cuando arrastramos el mouse sobre el panel. En ese momento se calculan los elementos, como pueden estar viendo. Mouse dragged. Calcular elementos. Los elementos se calculan independientemente de si se quiere editar o no. Por cualquier cosa lo quise agregar así. Entonces, aquí estamos viendo puntos editables, significa este apartado, cambiar puntos, esta variable, como se puede ver, verdadero o falso es booleana. Entonces, simplemente aquí verificamos que no se sobrepase los bordes del JPanel. Aquí, como pueden ver.
Aquí manejamos una excepción que no lo voy a abordar de mientras porque lo quiero abordar más adelante. Y bueno, pues aquí tenemos un conjunto de puntos. Lo que hacemos es que esos puntos le agregamos las nuevas coordenadas. Ese new x y new y se obtiene del evento. Este evento es cuando se arrastra el mouse. Entonces obtenemos en ese momento la coordenada x y y del cursor. Para eso sirve nada más. Lo volvemos a pintar. Ahora, esta función me llama mucho la atención comentarla porque básicamente es volver a pintar. Bueno, Paint Component es una función que nos permite dibujar. Y bueno, aquí como pueden ver es un método sobrescrito. Llamamos al método principal y además de eso le ponemos un color. En este caso sería la información está en triángulo en el elemento color, como podrán recordar. Obtenemos los puntos. Simplemente creamos un arreglo de enteros. Recuerden, aquí tenemos el P1. Son las coordenadas X de todos los puntos, de los 3 puntos. Ahora lo hacemos pero con los coordenadas Y. Y esta función lo que hace es la magia de todo el programa, por así decirlo. Es dibujar el triángulo. Porque le estamos diciendo dibuja el polígono. Le mandamos el conjunto de datos, en este caso, conjunto de coordenadas en X y conjunto de coordenadas en Y. Le mandamos el tamaño del arreglo. En este caso podría ser igual con Y points o X points. No importa. A final de cuentas esto vale 3. 1, 2, 3. ¿Y qué significa? Un triángulo. Es fácil. Aquí simplemente dibujamos los óvalos, los circulitos, perdón. Los circulitos los dibujamos. Y pues para eso utilizamos el point width, que pues bueno, son píxeles ya predeterminados. Aquí en este caso estoy usando 10 píxeles. No hay mucho que explicar. Ya con esto, el método repaint pues es básicamente esto, lo vuelve a ejecutar. Bien, como les comentaba, ahora vamos con las precauciones del programa. En este caso sería la precaución del desbordamiento. Desbordamiento quiero decir que no se salga de los límites del panel. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, pues cuando el usuario está arrastrando esta parte del mouse, el punto, cuando lo está arrastrando vamos a obtener la coordenada. Bueno, primero vemos el índice del punto, es decir, no sé, supongamos que este es A, este es B y este es C. Entonces el índice de este punto sería 0, este sería 1 y este sería 2. Entonces obtenemos el menos 1 quiere decir que es cuando no se está presionando ningún punto. A eso quiero llegar. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, el point index es 1, tomamos este. Entonces esto es verdadero. Y esto es verdadero porque tenemos activado el cambiar puntos. Entonces esto entra, ¿no? Tenemos las nuevas coordenadas X y Y. ¿Cuáles son? Pues las que tenemos en ese momento. Estoy presionando el mouse. Se están modificando las coordenadas de este evento. En este caso se está almacenando en esta variable new X, new Y. Y bien, ¿cómo vamos a operar con esas nuevas coordenadas? Primero, tenemos que ver que sea menor que no sea menor que 0. ¿Cómo lo logramos? Pues miren, aquí estoy en 0 tal vez, ¿no? Tal vez. Pero si yo lo quiero hacer más para arriba, sería negativo. Y miren, ¿por qué me está diciendo el mensaje? Porque esta condición se cumple. Con cualquiera de estas que se cumpla, por ejemplo, si X sobrepasa la anchura, miren lo que pasa. Aquí estoy en X igual a 0. X va aumentando al grado de que sobrepasa la anchura. Y pueden ver, me están saliendo los mensajes aquí adelante. Aquí abajo, perdón. Entonces, ahora, también se tiene que cumplir con Y igual a negativo. X negativo. Aquí. Y Y sobrepasando la altura del JPanel. Bien, eso nada más es para evitar el desbordamiento.
aquí vemos, se lanza el evento, perdón, se lanza la excepción, lo intentamos realizar y si ocurre la excepción, simplemente mandamos un mensaje en consola, nada más. Bien. Esto es en el caso donde se cumpla una de estas funciones, una de estas condiciones, perdón. Y listo, sería bien. Pues bueno, moldeando el triángulo es algo que no hemos abordado mucho. Moldeando el triángulo. Bien, ¿cómo vamos a rotar el triángulo? Porque estamos viendo que tenemos una función aquí de este lado, rotar triángulo. ¿Cómo es que se puede lograr esta función? Porque se ve un poco chistoso. Vamos a hacer que se rote, no sé, 45 grados. Ahí están viendo, se está rotando 45 grados, a ver, 90. Debería de quedar algo más o menos así, como aquí y aquí, algo así. Bien, pues parece que está funcionando. Bien, ¿cómo logramos esto? Pues bueno, aquí yo investigué un poquito con un tema que se llama matrices de rotación. Obtenemos coordenadas, tenemos que utilizar el coseno de, en este caso, del ángulo. El ángulo es la rotación que queremos realizar. Coseno del ángulo por una coordenada x, que es muy importante. Primero tenemos que hacer un procedimiento. Hay un procedimiento antes de poder realizar el procedimiento de matrices de rotación, el cual es el procedimiento del punto medio. Tenemos que hallar el punto medio del triángulo y después operamos sobre las coordenadas de ese punto, del punto medio. Restamos coordenadas. Esa es nuestra nueva coordenada x, el que vamos a operar en esta expresión. Luego le restamos el seno de el ángulo. En este caso podríamos usar, si queremos, 90 grados. Recordando que en Java, en este caso, las funciones que utilizamos, tanto en Java como en nuestra propia librería Mate, tenemos que tener en radianes. Bien. Bien. Entonces, tenemos que tener uno, el ángulo, el punto medio. ¿Cómo vamos a obtener el punto medio? Fácil, pues. Aquí tengo un pequeño dibujo en GeoGebra. Tenemos el punto A, supongamos aquí. No importa que, como les había dicho, el plano cartesiano pues está en medio. En la computadora básicamente es lo mismo. Entonces aquí tenemos el punto A, ¿no? Tenemos el punto B, el punto C. ¿Cómo lo obtenemos? Pues simple, sumamos las coordenadas en X de A, B y C. Las dividimos entre 3, obtenemos el punto medio en X. Como se pueden dar cuenta, este es 0. 0 más 2 más 4 sería 6 sobre 2. Sería, ajá, sí, 0, la coordenada en X, 0, 2, 4, 6. Perdón, sería 0 más 2 más 4, 6 sobre 3, 2. Bien, eso sería el punto medio, pero en coordenada X. Ahora en coordenada Y sería 0 más 0 más 3 sobre 3, quedaría 1. Como pueden ver, coordenada X, 2,1. Este es el punto medio y se puede ver visualmente que ese es el punto medio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar, perdón, este punto con este punto. Y luego este punto con este punto. Y después este punto con este punto. Es decir, A menos M, B menos M y C menos M. Tanto en coordenada X como en coordenada Y. Es decir, la coordenada X de M se va a restar con la coordenada en X de A. Perdón, la coordenada X de A se va a restar con la coordenada X de M. Así se va a hacer. Y lo mismo con la coordenada Y. Entonces, ¿para qué? Para que nos termine saliendo algo como esto. Bien, ahí se puede ver. Sí, ahí están los puntos. Uy, por ahí se me escapó un A2.
¿Dónde está? ¿Dónde está? A2, por ahí se escapó. Este A2 no sé por qué se está viendo. No debería. Se escapó, pero bueno, ya aquí está el A2. Uy, no. Bien, vamos a dejarlo ahí porque me da miedo que después no salga. Entonces, tenemos estos nuevos puntos, son los que resultan de hacer la resta que les había mencionado. Bien, se forma otro triángulo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ese triángulo le vamos a realizar estas operaciones a ese triángulo, a esos puntos. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a poner el coseno del ángulo por en coordenada x por coordenada en x del punto. En este caso sería A1, B1 y C1. Ya no son A, B, C, sino son nuevas coordenadas. A eso quiero llegar a decir. Esas son nuevas coordenadas. Aquí tengo seno y coseno. Como pueden ver, si abro los puntos, perdón, este es el resultado de operar sobre esto, ¿no? Ya lo había comentado. Ahora, cuando realizamos esa operación, creamos nuevos puntos. Aquí están viendo, son los puntos rojos. Se crea un nuevo triángulo al utilizar la función de coseno-seno. La fórmula que estoy comentando, que está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora, estos puntos, el A2, B2 y C2, le vamos a sumar la coordenada o al punto M, es decir, la coordenada en X de A2 se va a sumar con la coordenada en X del punto M, y lo mismo con la coordenada en Y, y lo mismo para A2, B2 y C2. Resultando sería A3, B3, C3, y nos quedaría este triángulo. Como pueden ver, voy a ocultar los demás triángulos para que se ejemplifique un poquito más. Uy. Bien, listo, ahí se puede ver perfecto. Este triángulo es el mismo, pero está rotado. ¿Ya se dieron cuenta? Es una rotación de 90 grados. Yo utilicé el ángulo pi sobre 2 para poder realizar. Aquí, en este caso, coseno de pi sobre 2 es 0 y seno de pi sobre 2 es 1. Entonces, esos valores simplemente se reemplazan aquí. Y pues bueno, aquí me resultó esta rotación. Se puede hacer con un ángulo de 170 grados, 120 grados, 45 grados. Si le pones 0, obviamente pues no va a pasar nada. Se va a quedar, de hecho aquí por ejemplo 0 grados. Le pongo 0. Otro triángulo. No se rota para nada porque pues es lo mismo. Entonces, bien, pues creo que esta fue la parte un poquito más compleja del programa, un poquito más complejo de entender al momento de realizar los cálculos, pero de ahí en fuera todo lo demás fue sencillo, no tuve problemas con eso. Y bien, vamos a ver los apartados que nos requirió el profesor. La herencia. Como comenté, la figura geométrica es una clase principal. Un triángulo hereda de figura geométrica, porque un triángulo es una figura geométrica. Aquí están viéndose el diagrama UML. La diferencia pues es que el triángulo tiene altura y lados separados, es decir, lado 1, lado 2, lado 3. Nada más como para poder cumplir, porque algunas otras figuras, o bueno, de hecho la mayoría de las figuras también tienen altura y tienen lados, o sea, el tamaño de los segmentos, pero para poder cumplir con la herencia yo realicé esta diferencia. Bien, vamos a ver alguna otra diapositiva. Sobrecarga de métodos, como vi en la clase punto, lo que hice fue sobrecargar el método distance. Puedo enviarle bien un punto, ya un objeto tipo punto, o puedo mandarle coordenadas X o Y. Bien, entonces de esta manera tenemos la sobrecarga.
Ahora, sobre escritura de método, pues estamos utilizando el Pine Component. Pine Component, pues se sobreescribe de JPanel. Como podemos ver, se pinta los gráficos y después realizamos algunas operaciones para poder dibujar el triángulo y los circulitos para poder mostrar los puntos. El manejo de la excepción, pues pudimos ver en triángulo desbordado exception, es cuando un punto sobrepasa los límites del JPanel. Nada más para eso. Bien, aquí estamos viendo otro manejo de la excepción. Ahora, en clases anidadas tenemos la clase punto, es una clase anidada, ya lo habíamos comentado al inicio. Y ahora lo que nos faltaba, atributos y métodos estáticos. Ya existe una clase que me servía para poder hacer todos estos cálculos numéricos, pero yo decidí crear mi propia biblioteca para poder mostrar o cumplir con los requerimientos. La clase mate es una copia de la clase mat. No es una clase que herede, por así decirlo. No tiene ninguna relación la clase mate con la clase mat. Simplemente que los métodos se llaman igual, pero no utilizo en ningún momento la clase mat. ¿Qué quiero decir? Que son estáticos que se pueden utilizar desde otras clases para empezar. Y no tengo que instanciar la clase mate para poder utilizarlos. Son, por así decirlo, atributos y métodos globales. Porque pi pues es una constante. En matemáticas pi es una constante. Y se puede utilizar en un programa. Se puede utilizar en cualquier parte. En cualquier parte de cualquier programa. O sea, podemos crear un programa que nos calcule el área de un círculo. O otro programa, no sé, en 3D. Y siempre vamos a utilizar pi. Entonces, por esa razón, tiene sentido tener el atributo pi. El atributo pi es el único atributo estático que tengo de momento. Y los métodos estáticos, tenemos el mate.pow, que es cuando queremos elevar al cuadrado. El mate.sqrt, que es para sacar la raíz cuadrada. El mate.coseno recibe radianes, hay que tomarlo en cuenta. Mate.seno igual recibe radianes. El mate.min, que es el mismo que se ocupa en la biblioteca. El mate.min y max es el mismo que en la clase mat. La clase mate utiliza series de Taylor para poder realizar el cálculo del seno y el coseno. En ese caso, bueno, tangente no se utiliza, pero como mención, también podríamos implementar la serie de Taylor de la tangente. ¿Cómo se implementa? Pues fácil. Tenemos el calcular coseno. Obviamente tenemos sumatoria, entonces eso significa un for. Bien, pues aquí tenemos la implementación de la serie de Taylor y únicamente quería comentarlo. Tenemos para el coseno y para el seno. Bien, para eso utilizamos también una pequeña función factorial. Entonces con esto tenemos nuestras funciones de la clase mate. Como pueden ver, todos son estáticos. Pi es un atributo estático. Lo utilizamos al menos en esta clase solo una vez, que es para convertir a radianes. Y bueno, pues solo como mención. Bien, pues ahora como conclusión podemos determinar que este pequeño proyecto a mí me ayudó muchísimo a poder comprender cómo dibujar en el lenguaje de programación Java, cómo dibujar figuras geométricas, no solamente triángulos, sino también algunas otras figuras. Se puede realizar el dibujo de un triángulo de diferentes maneras. En este caso yo lo que hice fue dibujar polígono, o sea que es lo mismo dibujar un triángulo, pero yo utilicé la función dibujar polígono. Ahí puedes crear tu propia función simplemente tomando información de los puntos y realizando el trazo, ¿no? De punto a punto, pero eso pues está un poquito más complejo tal vez de hacerlo desde cero. Hay librerías en Java que ya lo tienen. Bueno, pues nada más como mención,
También me ayudó a razonar un poquito sobre la herencia, la sobrecarga, eh, la sobreescritura también de métodos. Y bueno, pues creo que sería todo de mi parte. Aquí hay un poquito de bibliografía. Me apoyé mucho de los libros que proporcionó el profesor. Algunos otros los investigué yo. Y bueno, pues sería todo. Este fue mi proyecto. El proyecto del triángulo. Gracias.